Muy buenos días. Saludos fraternos desde la ciudad de La Chorrera, del distrito de La Chorrera, de la provincia de Panamá Oeste, de la República de Panamá. Les saluda Cafda Vergara Esturaín y en esta ocasión pues tengo el grato gusto de compartir este momento de convivio cultural gracias a la invitación de la Biblioteca Pública del barrio de Ciudad Bicentenario de Cartagena de Indias. No puedo comenzar esta sesión sin agradecer profundamente esta invitación que se le ha hecho a mi persona para compartir pensamientos y datos en relación a esta fecha tan importante. Y no lo digo por el hecho de ser mujer, lo digo porque efectivamente el hito del 8 de marzo y lo que significa es trascendental para todos y cada uno de los eventos que en su conjunto ha logrado y debe conseguir que la humanidad, en ter- que la humanidad pueda seguir avanzando, no solamente en derechos y en mejoras para una vida digna, que ya de por sí es importantísimo, sino también para el avance del pensamiento y de la justicia. Sobre todo, es una fecha para conmemorar la lucha del género femenino en pro de la búsqueda de una equidad importante, sobre todo en momentos en el que la evolución de la misma humanidad requiere de la participación conjunta de todos sus integrantes para poder avanzar y seguir adelante por un mundo más justo. Bueno, esta intervención mía, que nuevamente agradezco a la Biblioteca Pública del Barrio de la Ciudad Bicentenario de que la pueda realizar en esta fecha, va a consistir un poco en recordar el sentido de la conmemoración de este día y un poco la historia del 8 de marzo. Pasaré a tocar el tema de los derechos culturales, que son los que me gustaría recalcar en esta intervención. El tema de la mujer y desarraigo, sobre todo enfocado hacia esos seres humanos que están obligados por las guerras, los conflictos, las políticas irresponsables y negligentes pues del sistema del mercado que nos domina ahora mismo, que obliga a muchos seres humanos a tener que abandonar parte de ellos al tener que vivir una nueva vida obligados, no por opción, sino por obligación para poder salvar su vida en situaciones de desplazamientos brutales por guerras y de conflictos, incluso fenómenos naturales, muchas veces promovidos también por estas malas políticas y que dentro de esa población está obviamente muy tocada el papel de la mujer como esa fuente de transmisión cultural. Y luego haré una pequeña conclusión. Bueno, el 8 de marzo, importante, una fecha en el que regularmente, bueno, se toca hoy en día de diversas maneras. Es mucho más popular, por ejemplo, que cuando yo era una niña, y esa popularidad tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida, ¿no? Eh, Hoy en día, bueno, a nivel de de los grandes medios, incluso a veces de las mismas políticas públicas o del conocimiento que la población más de a pie tiene de esta fecha, relaciona este día como un día de, bueno, celebrar el hecho de ser mujer, y en base a ello, pues se suele felicitar a las mujeres, tener algún tipo de
mm, mm, de detalle con las mujeres, eh, incluso a veces muy parecido al que se tiene, por ejemplo, cuando llega el 14 de febrero. Eh, ese manejo de la emocionalidad colectiva en torno a esta fecha, bueno, lo que a veces nos hace indicar es, primero, bueno, se entiende que para quienes conocemos los antecedentes de este día, suele ser bastante chocante esa actitud que se masifica cada vez más en torno al Día Internacional de la Mujer. Pero yo más bien invitaría, ante esa inquietud que comparto plenamente, que frente a ello lo que el manejo emocional de la colectividad en torno a este día nos está indicando es que se requiere más educación política. Política, y hago el señalamiento de política en cuanto a la educación de la ciencia y el ejercicio eh, de las normas y discusiones de las ideas que nos hacen a todos vivir en conjunto. No me refiero ahora, y quiero dejarlo claro, sobre todo teniendo en cuenta el momento político actual de mi país, en el que estamos pronto a celebrar. En esta ocasión quiero, quiero entender que vamos a celebrar unas, mm, espero que muy bien logradas elecciones dentro de 2 meses. Entonces, educación política en cuanto a ello, en cuanto a tener conocimiento y conciencia de dónde estamos, por qué estamos como estamos como sociedad hoy en día y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, para eso es importante conocer los antecedentes. Em, este día, y tomo la información directa porque me gusta también citar fuentes bueno, de la página de la ONU. Es bueno recordar, y leo textualmente, que el primer Día Internacional de la Mujer conmemoró una manifestación de trabajadoras que se había realizado en Nueva York en 1857. Pero el suceso que marcó la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer fue el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en esa ciudad, en la ciudad de Nueva York, el 25 de marzo de 1911, que causó la muerte de 146 trabajadoras, ¿no? 146 obreras, ¿de acuerdo? La mayoría de ellas jóvenes e inmigrantes. De las cenizas de ese trágico evento surgió la llama de la búsqueda de la justicia social. Claro, cuando nos tocan tragedias de esa magnitud, es muy difícil no poder empezar a cuestionarse dentro del orden de la sociedad en la que vivimos, y este sí es mi pensamiento. eh, sí, es bueno y necesario llorar, pero más allá de las lágrimas no deben servir para entender qué hemos hecho mal, porque aquí definitivamente algo estaba muy mal, y eran justamente las condiciones hoy en día podrían ser consideradas infrahumanas, más no en la época, de estas textileras de Triangle Shirtwaist, que pagaron bueno, su búsqueda de una vida digna con la muerte, ¿no? Entonces, de las cenizas bueno, de este evento, se ha buscado esta manera de cuestionarse la mujer, su rol dentro de la sociedad, su posición en tanto que ser, bueno, aquí sí estamos hablando un poco del mundo del mercado, pero hay que decirlo así, dentro del factor productivo, y cuáles son los valores de productividad de la misma, que no se limita solamente a lo que puede obtener económicamente o los beneficios económicos que puede rendir a otros. Bueno, termino con la página de la ONU que dice, 100 años después, esa llama sigue ardiendo en todo el mundo, y es por ello que el Día Internacional de la Mujer hoy en día ocupa el lugar eh, que, que, que no ha sido gratis,
Es un día que es muy significativo y que ha venido tomando fuerza con el pasar de los años. La OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, informa desde Nueva York sobre el incendio que cambió para siempre la historia. Porque, vamos, esto, este pequeño resumen de la ONU nos hace pensar en varias situaciones. Primero, que aquí hubo una tragedia, más de una en realidad, pero vamos a hablar de la Triangle Shirtwaist. Aquí hubo una tragedia que, para bien y beneficio de la información, logró documentarse y logró denunciarse, ¿ya? Y sobre todo que sirvió eh, de visibilización de toda una historia detrás de la revolución industrial y bueno, y con eso podríamos extrapolar la revolución industrial, lo que estamos analizando aquí, hacia otras situaciones de explotación laboral, tanto de la mujer como el hombre, pero en el caso de la mujer se, se intensifica el hecho de esta posición tradicional, sobre todo extraída pues de, del mundo del norte, ¿no? En donde la mayoría de estos procesos sociales se dan, en donde la mujer tenía como estigma social una preconcepción de para qué servía y para qué no servía, ¿ya? Al punto de que cuando viene el mundo de la fábrica y esta mujer que por lo general provenían del mundo rural, que también tenían otras reglas y otros desafíos, entra de manera abrupta a a este mundo no quiero decir macho, pero muy ligado a a las reglas del varón, pues por la situación histórica del momento, y ello hace ah, que muchas de las condiciones típicas de la feminidad no se tomaran en cuenta a la hora de tomar a esta mujer como una obrera más dentro de la producción de la fábrica, en donde en realidad el, la prima siempre está pues en la ganancia del capital, ¿ya? Entonces, pues, tomando en cuenta que si ya de por sí tomo a un ser humano que socialmente ya viene con un estigma preconcebido de que está trabajando en un lugar donde técnicamente no fue pensado en ella, pues, pues obviamente que no es mucho lo que debe reclamar, básicamente porque está allí, está donde no debería estar, no sé si me explico, o al menos esas son las conclusiones que siempre he sacado en base a los análisis que siempre he realizado por mi cuenta en cuanto a ciertas eras, en este caso, en la revolución industrial que afortunadamente para todos, para todas, trajo consigo cuestionamientos sobre cuál era el tipo de humanidad que queríamos alcanzar. Y el papel de la mujer en ese sentido es indispensable. Eh, no, no, no se puede pensar en un avance de la humanidad en su globalidad sin pensar en reivindicar esas situaciones de desigualdad, en este caso, entre los géneros masculino y femenino. Y si se dan cuenta con la historia de las desafortunadas, pero que recordamos con mucho cariño, víctimas de Triangle Shirtwaist, estas mujeres víctimas pues, de este incendio de, de la fábrica eran en su mayoría migrantes, eran migrantes pues, generalmente venidas de Europa del Este, eh, que estando en territorio nuevo y quienes han pasado por
por el tema de la migración forzada, e insisto, migración forzada, porque nadie debería estar obligado a migrar. La migración es un derecho, pero a la vez debería ser una opción. Sabemos que no es el caso para una gran cantidad de compatriotas, cuando yo digo compatriotas siempre pienso en la patria grande, es decir, el concepto martiniano de, bueno, el martiniano de nuestra América, ¿de acuerdo? Y bueno, patria grande del señor Simón Bolívar. Entonces, es un buen parámetro para preguntarse qué está sucediendo con esta mujer que, que comienza a abrir y la puerta de la voz, sobre todo la voz femenina, ¿no? Que se, que se alza a partir de la fábrica, pero que esta fábrica a la vez está impulsada por la voz de la mujer desarraigada. Y la mujer desarraigada para mí tiene un sentido mencionarlo en el día de hoy porque pienso que es uno de los dolores más grandes que puede sufrir un ser humano en general. La obligación en nombre de la sobrevivencia, desarraigarse y me remito a la etimología de la palabra eh, desarraigarse, que es arrancarse o ser arrancado de la raíz. En el caso de las migraciones, cuando son forzadas, estamos hablando de esa necesidad de tener que abandonar mi tierra, mm, mis amistades, mi familia, mi mundo, mis fiestas, mis celebraciones comunes, mis costumbres, y más que las nuestras, porque allí es el punto donde se disuelve la identidad cultural de muchos pueblos y es cuando la, en el caso particular de la mujer, que tradicionalmente en muchos pueblos es aquella que guarda en términos generales la mayor responsabilidad de la transmisión de conocimientos, sobre todo en el plano pragmático y emotivo. Podemos hablar, por ejemplo, del el significado de algunos colores ya sea de la ropa que nos ponemos o de los colores de las tinturas que poseemos, la sabiduría de de muchos medicamentos. eh, el mejor ejemplo de ello es la figura semántica que guardamos todos de manera muy cariñosa con los remedios de la abuela, ¿no? Aquellos que nunca fallan. Ese imaginario que tenemos de aquello que nos identifica como pueblo y que, bueno, en muchas ocasiones, bueno, quedan así muy encerraditos en torno a un folclore representativo, pero el factor folclore es solamente una parte visible de una tradición y de una serie de conocimientos que son exoacadémicos y que de a poco se integran a la academia cuando la academia así lo reconoce, pero 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 que son indispensables para la preservación de la identidad de un pueblo. La identidad de un pueblo es importantísima para su cohesión social, porque a partir del momento en el que pues, poseo una serie de valores culturales que me unen a mis congéneres, ese, ese, esa identidad cultural forma parte de mi dignidad como ser humano y de aquello que puedo transmitir de manera única al mundo. Y en ese sentido, la mujer juega un papel indispensable. En cuanto a la lengua, que es mi especialidad, puedo mencionar un ejemplo que es clarísimo. En el caso de, por ejemplo, la preservación de las lenguas de la Amazonía. Estos datos los logré comprender gracias a las enseñanzas de mi asesora
Rosa Vallejos, eh, catedrática peruana, muy bueno, la recomiendo para todo aquel que necesite saber sobre estudios profundos de lengua de la Amazonía. Se las recomiendo porque ella ya ha lanzado varios artículos, libros, con toda una clasificación de las lenguas del Amazonas, de todo el área de la Amazonía. En esta área del Amazonas, la regla primordial de muchas de los pequeños grupos que todavía sobreviven, pero muy internalizados dentro de la, bueno, del área forestal de la Amazonía, es que eh, un grupo suele buscar, y qué bueno que sea así, como pareja para casarse a la mujer de otro grupo totalmente distinto al suyo. Eso obviamente garantiza, entre otras cosas, la diversidad genética. Sabemos muy bien lo que ocurre cuando por diversos motivos un grupo humano o incluso cualquier grupo animal se mantiene muy encerrado entre ellos, no es beneficioso genéticamente y es necesario buscar la diversidad. Bueno, cuando se trae una mujer de otro grupo amazónico para integrarse a este y la misma tiene hijos, estos niños que le pertenecen a la tribu o que se crían en la tribu, en el grupo humano del varón, del papá, ellos aprenden la lengua comunitaria del papá, pero la lengua materna de ellos siempre va a ser la lengua materna de, por su propio nombre lo dice, de la madre. La madre que habla una lengua totalmente ajena a la de la comunidad. Y aunque ese muchacho no hable esa lengua con más nadie que con su madre, ese conocimiento para él es importantísimo porque a la hora de, digamos que es otro varón, otra niña incluso, a la hora de ellos crecer y establecer el mismo ciclo de búsqueda de pareja, el conocimiento de la lengua del pueblo de donde vino la mamá le da a ellos un dato de cuál es la herencia, en este caso lingüística, pero que se puede traspolar también a genética, del pueblo de la mamá. De modo que de esa manera ellos pueden garantizar que a la hora de buscar pareja no van a buscar aquellos que hablen esa lengua o van a ser precavidos con buscar pareja eh, entre los hablantes de la lengua de la mamá, porque allí podría haber un riesgo de estar mezclando, eh, eso se llama en genética, eh, grados de consanguinidad no deseados. De pronto pueden estar casándose con una tía, con una hermana, con un primo. No sé si me explico. Entonces, también, pero más allá de eso, el conocimiento de la lengua de la madre, ellos lo toman muy en cuenta para poder establecerse ellos mismos, hacer una genealogía de su identidad, tanto genética como cultural. Entonces, ese, ese orden de, ese orden de organizar las interacciones entre grupos humanos muy distintos dentro de esta gran área del Amazonas, nos dice a nosotros lo importante que para muchos pueblos es la, la, la búsqueda de preservar el patrimonio cultural y en este sentido la mujer. No conozco pueblo del mundo donde la mujer no sea clave no solo en la preservación, sino también en la transmisión del conocimiento. Me permito leer a partir de la página de la ONU estos apuntes que ellos hacen sobre los derechos culturales. Cuando grupos armados atacantes quieren hacer que decaiga la moral de los civiles, perdón, o de las fuerzas opositoras, a menudo destruyen deliberadamente símbolos del patrimonio cultural. La lengua, por ejemplo, es un símbolo del patrimonio cultural.
Y para destruir una lengua no necesariamente tiene que eliminar físicamente a sus hablantes, puede simplemente denigrar a esos hablantes, prohibirles que hablen su lengua, eh, castigar a los hogares donde esa lengua se promueve, digamos, la lengua de la madre, y con eso se destruye la identidad de un pueblo. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ayudó a sentar las bases para que lo descrito con anterioridad fuera reconocido como un crimen de guerra. Entonces, esas acciones de humillación, de desarraigo, contra los bienes culturales de otro pueblo, en donde generalmente se ataca directamente la dignidad de la mujer, ni qué decir de esa horrenda práctica de guerra, de, por ejemplo, cometer abusos sexuales contra las mujeres del pueblo enemigo, justamente para bajar la moral, tanto de ellas como de sus compañeros varones, es lamentablemente una práctica que ojalá algún día la humanidad pueda ascender a un estado de conciencia en donde esos horrores no vuelvan no sigan repitiéndose, ¿ya? Entonces, imagínense una mujer que es denigrada en su dignidad, en su psique, en su amor propio, no es capaz de transmitir con amor y con orgullo, a menos que supere este trauma, y para eso existen las ayudas de vidas. Hoy en día no puede transmitir esos valores y ese amor por lo suyo ni a sus congéneres ni a los demás, porque entonces lo suyo es humillante, no sé si me explico. Entonces, eso es un crimen, incluso yo lo calificaría de lesa humanidad. Bueno, esta es una sentencia histórica establecida por la Corte Internacional, Penal Internacional, perdón, del año 2016. Y bueno, es así que los sitios culturales, por ejemplo, son marcas definitivas de la identidad cultural, pero aparte de los sitios, las personas que valoran los sitios son los que traspasan esa, esa frialdad del sitio, y ese sitio realmente logra transmitir algo a través de los conocimientos que guardan por lo general las sabias, las abuelas, las mujeres que van también legando las historias de vida, incluso de familias, ¿no? A a sus respectivos hijos e hijas. Y el desarraigo contribuye a que ese valor se pierda. Y es muy triste porque finalmente hablemos particularmente de la mujer, eh, que es una de las que mayormente, perdón, guarda ese sentido de conservar la semilla, de conservar el remedio, de conservar los dichos que transmiten a los demás. Cuando esa mujer está obligada de la noche a la mañana a llegar a un lugar que no es su lengua, donde su lengua no se habla, no es su cultura, en donde, bueno, ella, dependiendo también de su situación de precariedad, está obligada a someterse muchas veces a los trabajos menos prestigiosos y en muchas ocasiones humillantes. Esta mujer, y por supuesto que los hombres también, están obligados tristemente a adaptarse, y de una manera muchas veces incluso caricaturesca, a los cánones y valores de la cultura del país en donde, bueno, no, en donde se instalan, ¿ya? Ya sea escapando, ya sea buscando nuevas oportunidades de, entre comillas, una mejor vida. Y bueno, eso nosotros lo podemos ver, que incluso son políticas ya muy sabidas. Incluso es una opinión, una reflexión mía eh, muy personal, pero yo los invito a ver, por ejemplo, dentro de las reglas y la promoción de los mercadeos. El bombardeo del consumismo, por ejemplo, en donde caemos tanto hombres como mujeres, ¿eh?
Eso hay que dejarlo claro. Pero pensemos en el pensamiento de los grandes vendedores. Normalmente, y se podría hacer un conteo, yo invito a si hay algún académica, escuchándome, que veamos artículos y nos pongamos a pensar, porque hay mucha documentación sobre el campo de la publicidad. Los artículos, los artículos para damas, los artículos para caballeros, o este establecimiento de la moda, ¿sí? La moda es lo que tengo que usar en el momento, lo actual. Normalmente, ¿hacia qué público se dirige primero dentro del campo de la publicidad? Cuando usted va, no sé, estoy hablando del caso de Panamá, cuando usted recorre los almacenes de mi localidad y de muchos, usted, ¿qué tipo de artículos ve primero en primera línea, ya sea en las vitrinas o en la parte, digamos, de la entrada? ¿Artículos para hombres o artículos para mujeres? Entonces, si la respuesta es artículos para mujeres, yo invito entonces a no quedarnos en un pensamiento simplista que también he escuchado y que no tiene ninguna justificación científica, al menos de aquellos que lo repiten y lo repiten de manera bastante banal y poco reflexivo de, la mujer es vanidosa, la mujer eh, solo piensa en consumir, la mujer esto necesita y necesita. eh, bueno, eso me recuerda a otros pensamientos bastante banales de poca reflexión cuando se nos dice, por ejemplo, cierto tipo de música que no se puede llamar ni música porque es una serie de parámetros muy poco agradables para una gran cantidad de la población y que dicen y que los DJ o los dueños de los grandes mercados nos repiten mil veces que ellos ponen ese tipo de música porque es lo que la gente le gusta. Entonces, si no tenemos una población con una formación crítica, de pensamiento crítico, de cuestionar todas y cada una de las cosas que se nos dicen de manera repetida, pues llega lamentablemente el momento en el que las personas, al escuchar mil veces algo, lo toman como un paradigma. Entonces, a partir de ahí es que se forman muchos preconceptos, en este caso de la mujer, que no le hacen justicia, pero que está tapando otra realidad, y es la búsqueda constante, la presión social de esta mujer a desarraigarse de lo que para ella es valioso y adaptarse a los cánones de consumo, a los cánones estéticos. Ni pensemos en las mujeres que por obligación, ojo, no estoy criticando la decisión de nadie sobre su cuerpo ni sobre sus cánones de belleza. Cada cual puede hacer lo que quiera. Pero cuando una mujer por obligación está obligada, está forzada dentro de su psique, nadie le pone una pistola aquí, pero dentro de su psique, por ejemplo, a cambiar el color de su cabello o a alisárselo, a cambiar su textura, incluso a blanquear su piel para, para estar más acorde con la cultura de privilegio, ahí esa es una de las marcas más fehacientes del desarraigo que va más allá incluso de la territorialidad, porque es aquí donde la mujer mm, se usa mucho hoy en día. En este caso sí me parece que está concretísimo el tema de la colonización del cuerpo, que es una de las más fuertes que hay. Entonces, bueno, ¿esto ocurre con el hombre? Por supuesto que sí. Eh, no estamos, nadie está exento de esta presión. Pero ¿por qué se apunta tanto a la mujer? Invito entonces en el día de hoy a concluir en ello, de que la mujer es un blanco directo hacia el desarraigo cultural, porque si la mujer se desarraiga, es toda una familia la que queda desarraigada. No sé si me explico.
es casi como atacar el nido, ¿no? Atacar el nido con un veneno que se sabe que todos los miembros de esa comunidad van a consumir. Entonces a las mujeres, a nosotras en general, y por supuesto que en esto el hombre no puede ser para nada indiferente, porque en muchas ocasiones, justamente por desarraigos, es el hombre el que tiene que ocupar también ese, esa responsabilidad de la identidad, ¿no? Y, y de la formación de comunidad. Ese es un gran desafío al que estamos expuestos en el día de hoy y mañana y todos los días. A entender eh, cuando, cuando cuando los ataques, perdón, cuando los ataques contra los territorios atacan directamente la conciencia misma y el amor propio que comienzan regularmente atacando al corazón de una sociedad, y ese corazón de la sociedad es la mujer. Entonces, con esto yo quiero hacer una invitación a la reflexión de la importancia de protegernos en conjunto, porque si se dieron cuenta, este no es un tema que toca solo a, a quienes están desarraigados físicamente y huyendo en condiciones terribles contra muchas injusticias dentro de sus propios territorios, sino también cuidar el territorio más importante y el que, y el que todos quieren, que es el territorio de la mente y del corazón, ¿sí? Yo no quiero terminar este video sin, no sé si aquí se ve, pero bueno, por ejemplo, para el Día del Internacional de la Mujer, yo me coloqué este t-shirt, que lo guardo siempre con mucho cariño, me lo pongo muy poco, ¿eh? Recordando mi experiencia en Nuevo México, eh, las lecciones aprendidas de lo que fue la gran huelga de agricultores en California. Explico, de este lado, pues, está el señor César Chávez, que es un ícono de la lucha de los agricultores, de los agricultores migrantes en los Estados Unidos. Todo el sur de Estados Unidos, Nuevo México, tiene incluso una escuela y centros culturales dedicados a César Chávez, pero a la vez, y que a veces, muy pocas veces se habla de Dolores Huerta, que estuvo, no solamente estuvo frente a frente, mano a mano, cuda a cuda, codo a codo, con las luchas del señor César Chávez, ahí hombro a hombro, como una compañera más, sino que incluso la señora Dolores Huerta está viva y, y sigue luchando mediante su centro cultural que toca todos estos temas del orgullo. Imagínense solamente lo importante que es la identidad cultural cuando se vive en un país como Estados Unidos, por ejemplo. Tuve el grandísimo honor de conocerla, una mujer que no pide ningún reconocimiento alguno, como las verdaderas luchadoras, y que bueno, o sea, si le llega a escuchar este video, pues me encantará mandarle mis saludos y en este caso mis más sinceras felicitaciones y no solamente por el Día de la Mujer, sino por todo lo que ella representa y todas las dolores muertas que circulan alrededor de todo el continente, tanto en el norte como en el sur, en el este y en el oeste. Entonces, con ello concluyo mi video, espero que haya sido de su pleno agrado y seguimos luchando hombro a hombro. Este para mí es un significado.
En la justicia, en el nombre de la justicia, nada sobra. El hombre y la mujer trabajando juntos en equidad en pro de de una mejor humanidad. Felicidades, gracias y seamos felices. Esa es la más grande revolución que tenemos todavía pendiente, la revolución de ser felices. Hasta luego.